Ya estamos una vez más al aire. Estamos conversando temas interesantísimos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí los puedo saludar y el público los puede conocer porque en el primer instante los saludé y no se pudo ponchar la cámara. ¿Cómo están? Gracias por estar en tiempo real. Gracias a ti, Samuel. Este tema de la educación sexual, lo que como padres tenemos de responsabilidad para nuestros hijos, de lo que como sociedad tenemos con el tema de responsabilidad sexual, es fascinante, ¿no? O sea, es todo un mundo que se abre a nuestros pies de debate, de discusión y de conversación para llegar a conclusiones que a veces no pueden estar de acuerdo entre unos y otros, pero que sí denota una responsabilidad, ¿no? APROPO está en ese camino, ¿no es cierto? APROPO justamente es una ONG que lleva 27 años trabajando, porque lo que queremos es fomentar una cultura en sexualidad y salud reproductiva para que las personas tengan información y esta información les permita tomar decisiones frente a una sexualidad que sea sana, responsable y placentera. Pues es nuestro derecho. Y miramos la sexualidad como lo que es, lo normal y lo natural, porque la sexualidad es parte del ser humano, nace con nosotros y muere con nosotros. La diferencia es que la vivimos, la exteriorizamos de manera diferente según la etapa de vida por la que estamos atravesando. Ahora, en una sociedad como la nuestra, aún tenemos ciertas dificultades, ¿no? De tratar el tema de la sexualidad con apertura, es decir, abiertamente. ¿Por qué, Pino, consideras tú que socialmente, a diferencia de otras sociedades que ya son más abiertas, y muchos la consideran dentro del tema conservador, que son liberales? Yo he vivido en dos sociedades, en la peruana y en la de Estados Unidos, y podría afirmar que no son sociedades liberales, sino que tienen un grado de trato de la sexualidad distinto y quizás más directo, sin pelos en la lengua, como diríamos. Pero todavía nos cuesta a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Mira, una sola respuesta creo que no hay. Yo creo que son muchos los factores. Definitivamente tiene que ver con la cultura. Yo, como creo que la mayoría de chicos en el Perú, he sido educado en un colegio, digamos, católico, y con todas las restricciones que puede traer esto en algunos temas como el sexual, por ejemplo, ¿no? A la medida que uno va creciendo y va teniendo acceso a mayor y mejor información, uno va descubriendo que precisamente el tema de la sexualidad, como ya lo dijo Trixie, es un tema natural y que lo podemos tratar y disfrutar libremente, ¿no? Trixie, ¿consideras tú que ser abiertos en el tema de la sexualidad, por ejemplo, hablando con adolescentes, nos pone en un terreno de mayor riesgo para que, por ejemplo, hayan embarazos no esperados, embarazos de adolescentes, o eso es un mito? Lo que sucede es que por lo general cuando nosotros hablamos del derecho que tienen estos jóvenes de recibir información, para que cuando tengan que tomar una decisión sepan hacia dónde van, confunde. Las personas tienen temor y creen que hablar de sexualidad puede de alguna manera motivar o predisponer un inicio precoz de la sexualidad. Pero las investigaciones nos demuestran lo contrario, todo lo contrario, que los jóvenes que se informaron fueron los que retrasaron el inicio sexual. Los jóvenes, ambos, varones o mujeres, que se informaron tuvieron protección en la primera relación sexual y por lo pronto no quedaron embarazados. Las estadísticas nos demuestran que las adolescentes que se embarazan son las adolescentes que tienen menos preparación, menos años de educación, son las jóvenes más pobres que tienen menos oportunidades de recibir información y que lamentablemente aún ven en la maternidad su posibilidad de realización o ven en ese primer enamorado que tuvieron en la persona que les puede dar ese afecto que muchas veces los papás, sin darnos cuenta, les negamos en la casa, y que más bien nos constituimos en esa mano invisible que los empuja hacia la primera persona que les da afecto, y muchas veces salen huyendo del maltrato que les damos nosotros en casa. Ahora, ¿consideras tú, Pino, por ejemplo, que el tema de la sexualidad debe ser abordado ya desde un punto de vista general, teniendo en cuenta la opinión de los jóvenes? Porque a veces tratamos el tema de la sexualidad para cómo paliar estas situaciones con adolescentes, por ejemplo, pero no los escuchamos, ¿no? Ni los consultamos. Es decir, asumimos como adultos lo que creemos que es mejor para ellos. Ahora, es importante ese feedback que tiene que ver con el joven para tratar el tema de la sexualidad, ¿no? Sí, es muy importante. Como tú mencionas, nosotros adultos pensamos que ya lo sabemos todo, sin embargo, porque lo hemos vivido, ¿no? Pero los factores que pueden en ese momento afectar a un joven no son los mismos que podemos haber vivido nosotros. Y definitivamente los jóvenes saben la manera, tienen una manera diferente de comunicarse ahora.
Y esa es la manera que nosotros deberíamos tratar o intentar para poder llegar a ellos con un mensaje claro, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que la he escuchado en el debate social siempre. ¿Debemos mezclar involucrar a la fe, la creencia religiosa, la tendencia de creencia o la religión, para resumir, en el tema de sexualidad, o debemos apartarla, o son compatibles? Porque a veces se escucha y desde el otro lado, ¿no?, desde el sector que es un poco más conservador, que se respeta y se entiende, pues dicen, bajo los principios de fe y de doctrina, el tema sexual debe ser reprimido y castigado porque no es agradable ante los ojos de Dios, dicen, ¿no? Pero cuando se trata de una conversación entre padre e hijo sobre ese tema real, a veces, si tenemos mucha fe, no se sabe cómo manejar la situación y se deja un vacío, es mi análisis. ¿Se debería mezclar eso? ¿Se puede hacer compatible o no se debe tocar el tema de doctrina y fe con el tema de sexualidad? Yo creo que la doctrina, mientras no te haga sentir culpable, es válida. Entonces, siempre se ha vivido la sexualidad con ese sentimiento de pecado, de que estás haciendo lo que no debes hacer, de que hay un castigo, por lo tanto. Pero a pesar de ese cinturón que hay alrededor, la persona ejerce su sexualidad. Yo creo que aquí no se trata de poder descalificar a ningún credo, porque el ser humano siempre está buscando ese soporte que le da la religión y que tiene la oportunidad de él elegir. Por lo general nosotros lo heredamos de los papás, y si tú haces una encuesta de cada 10 que encuestas, 9 te dice son católicos. Cuando tú haces un poquito más de información, solicitas, te das cuenta que es católico porque siente que es católico. Entonces aquí lo importante es que la persona pueda recibir información científica, información que tenga que ver con aspectos culturales. Somos un país con una interculturalidad rica, y yo creo que la persona con esa información y con esos elementos de juicio puede decidir de acuerdo a su credo y a su religión. Yo creo que hay que darle al ser humano y no hay que pensar que no tiene la capacidad de decidir. Lo importante es que la persona se informe y de acuerdo a su credo él puede decir. Inicio mi relación sexual aquí, lo hago dentro del matrimonio, y en ambos casos es válido, mientras sea una decisión donde no medie la presión, donde no medie el chantaje. Eso es lo importante. Y tocar el tema abiertamente, ¿no? Porque a veces los padres nos basamos en lo que hemos recibido, en lo que creemos, en lo que socialmente escuchamos, para tocar este tema, ¿no? Pero el abrirnos es vital e importante para ese tipo de temas, sobre todo en los flagelos que trae, ¿no es cierto? La sexualidad, digamos, con poca información. Y dentro de ellas, por ejemplo, está contrarrestar el VIH, el SIDA, su propagación. Es curioso, a veces me pongo a pensar cómo, y me sorprende cómo muchos jóvenes aún no manejan este tema, ¿no? Y lo desconocen. Claro, porque por lo general los riesgos, tú siempre asumes que el que está en riesgo es el otro, que a ti no te va a suceder. Y una característica propia del adolescente es la omnipotencia. A mí no me va a pasar, le pasa al otro. Porque aún sentimos y creemos que las únicas personas que están en riesgo de infectarse con un VIH es el hombre que tiene sexo con otro hombre, es la trabajadora sexual, pero ese joven no conoce que cada vez son más jóvenes como él, que muchas veces en una primera relación sexual, que van sin tener conocimiento de cómo protegerse, se infectan en una primera relación sexual. Estos jóvenes no conocen que cada vez el SIDA tiene más rostro de mujer. Las estadísticas de hace muchos años atrás que nos están demostrando que de cada 10 mujeres que fueron diagnosticadas con el VIH, 9 se infectaron por su pareja, llámese esposo, novio o conviviente. Entonces algo está pasando en la sexualidad de las personas que nos debe llevar a reflexión, porque vuelvo a repetir, el principal peligro es que no nos sentimos sujetos de riesgo. Pensamos que el del riesgo es el otro y por lo tanto descuidamos nuestra propia protección. Y así de frío o de fría es tu definición, ¿el SIDA cada vez más tiene rostro de mujer? El VIH tiene cada vez más rostro de mujer.
Está ahí, el Ministerio de Salud nos da la alerta con esa estadística. Cuando nosotros vemos la estadística por edades, la pirámide se empieza a abrir y a ampliar a partir de los 25 años. De 29 años nuevamente sigue creciendo. Entonces, ¿qué significa? Si una persona tiene 29 años y ya hizo SIDA, ya no tiene VIH, sino ya hizo SIDA, y si esta persona significa que se infectó ¿a cuántos años? ¿A los cuántos años? ¿17 años? ¿18 años? ¿19 años? Porque ¿qué nos dice la información médica? Que si una persona se infecta de VIH y no recibe tratamiento, el promedio de tiempo en que desarrolla el SIDA es más o menos 10 años. Entonces esa estadística no engaña. Y la relación hombre-mujer se ha ido acortando. Primero era 20-1, después 14-1. Y desde hace 3 años, más o menos atrás, por cada 3 hombres con VIH hay una mujer. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Pero eso nos tiene que llamar a reflexión, por ejemplo, al educador para que en el centro de estudio trate el tema. Nos debe llamar a reflexión para que los papás en la casa conversemos con nuestros hijos. Ya es momento de conversar, y yo creo que va más allá de decirle toma y usa el condón, porque yo le daría el condón, pero yo estaría tranquila si es que lo sé usar bien. También, y con quién lo está usando. Exacto. Porque no se trata solo de decir, y a eso no apostamos de nosotros, no se trata de salir a la calle y dar condones a todo el que pase, no es así. Yo creo que falta un paso antes, que es hablar, conversar, que tienes derecho a ejercer tu sexualidad, perfecto, tienes todo el derecho, pero el derecho trae juntito una responsabilidad. Y tiene responsabilidades contigo y con la persona que lo tienes al lado. Interesante tu reflexión, porque a veces socialmente caemos en contrarrestemos cualquier contagio sexual o cualquier riesgo que trae la sexualidad o la práctica del sexo con repartamos los instrumentos. Hace falta un paso para y hace falta el siguiente paso, ¿no? Claro. Que digamos, ni siquiera es el siguiente paso, yo diría es un antes, es el paso. El de aquí y el después, porque Exacto. hay que hacerle seguimiento, ¿qué cosa va a pasar ahí? Hemos empezado al revés, entonces salir distribuyendo condones a la calle, ¿no es cierto? Yo creo que lo que primero es educación y luego el resultado. Lo que es que se informó, se educó, pero de alguna manera como esta práctica de distribuir condones llamó más la atención y se enfocó ahí, pero yo creo que muchas veces ya se hizo lo anterior. Se da la información y se da el recurso. Es como al joven, tú le dices, ¿sabes qué? Asume un comportamiento sexual responsable. Si tienes sexo, busca, ve a los centros de salud. Los enviamos al centro de salud y el centro de salud no los está atendiendo. ¿Por qué? Porque la sexualidad de los adolescentes ha sido catalogada como un delito. Como violación sexual, entonces estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Que conversábamos y tú consideras que esa ley simplemente... No, pues, o sea, ¿sabes qué? Hay casos de abuso sexual que es necesario que todos nos pongamos a trabajar, independientemente de lo que creamos. Yo creo que aquí hay un tema de violencia sexual, de abuso sexual, que es necesario que termine de una vez por todas. Yo creo que para nadie es agradable y en realidad es una experiencia que no le debería pasar ningún ser humano de ser sujeto a de violencia sexual. Hay que trabajar. Pero esto no se va a combatir declarando ilegal una relación sexual de adolescentes. Que si es el momento que se están preparados es otro tema a discutir. Pero ¿qué cosa pasa con el adolescente que tiene relaciones sexuales con la enamorada? ¿La violó? No, pues. Muchas relaciones, y la mayoría, y están las estadísticas que nos demuestran que fueron consentidas. Entonces, ¿qué cosa sucede con estas parejas de estas adolescentes? ¿Van a ir a la cárcel? ¿Le vamos a abrir la cárcel a los secuestradores para que entren estos jóvenes? Y no nos olvidemos que de 5,5 millones de adolescentes que está compuesta la población peruana, 13.7% de ellas ya son madres o están gestando por primera vez. ¿Qué va a significar? ¿Que todas ellas fueron violadas? No nos podemos engañar. Yo creo que ya es momento de que, ¿sabes qué? Tu tema personal de creencia es personal, pero desde ahí tú no puedes manejar políticas públicas con un tema tan sensible y tan importante como es la educación sexual. Y en este tema de la educación sexual y lo que se busca contrarrestar con las enfermedades o los flagelos, como lo tildan algunos, de las prácticas sexuales, el VIH y el SIDA aún